Hola, buenas noches, bienvenidos al Solar, ese podcast moribundo que ha sobrevivido ya 5 años, que lleva 5 años dando tumbos, arrastrando con todas las restricciones tecnológicas que ha enfrentado de tiempo y otras que no vienen al caso. Y que bueno, es el podcast que voy a estar retomando de nuevo, esta vez sin pausa prevista, esta vez de manera bien constante e intensa. Sobre todo lo voy a hacer porque el último año, o sea, el año pasado, a pesar de toda, bueno, de ser el año más terrible en la historia del podcast, tuvo más de 100.000 oyentes, o más no, casi 100.000 oyentes, 90 y tantos mil de oyentes, redondeando a 100. Y eso es algo que a mí me llena mucho, a pesar del desastre de publicaciones que hice, el ritmo, quiero decir. Que eso ocurre es una clara señal de que de una vez y por todas tengo, ahora que tengo las condiciones, que tengo el tiempo también, retome este proyecto que realmente ha crecido gracias a la audiencia. Y bueno, dejando este momento, aclaro también que estaré grabando así con la cámara para allá y yo mirando para acá justamente porque después de probar he descubierto mis limitaciones o el escenario ideal y al final lo que más me funciona a mí, lo que me ha dado éxito en el sentido de resultados de trabajo ha sido el podcast en un sentido de audio. Nunca he logrado tener en un video las cifras que tiene de manera regular y casi de manera natural. Bueno, casi no de manera natural los podcasts, así que estaré grabando esto como si fuera radio, que realmente es lo que amo, es lo que más disfruto y no es un secreto que me gusta más ir a la radio de Miami que a la televisión de Miami. Entonces, nada, la cámara por allá para que quede algún tipo de registro de video y yo por aquí mirando la pantalla, mirándome a mí cómo voy quedando, que tampoco es que sea muy agradable, pero siempre pensando en radio y el archivo de video. Así que sin que esta presentación sea más extensa de lo que ya está haciendo, arranco con el tema de hoy. Y es que para iniciar esta nueva etapa de este podcast, El Solar, y que además traerá otras dinámicas, pronto las estaré anunciando, además que no dependen de mí, son proyectos colectivos, como ya estarán viendo en mi canal de YouTube, también tengo un proyecto con mi amigo Sender Escobar. Entonces, este primer episodio quería hablar sobre algo que me ocurrió hoy, una publicación que hice hoy a raíz de un tema que está sonando mucho y me disculpen, mientras voy hablando, voy dando algunos clics para poder abrir cosas, soy yo solo para poder hacer esto, además no me molesta y no me estoy quejando. Y es justamente la noticia de la señora cubana, esta ex jueza y militante del partido que fue, que fue deportada a Cuba luego de que las autoridades migratorias de Estados Unidos detectaran que había hecho un fraude. Y hasta ahí todo bien, que la señora haya hecho fraude y que la hayan regresado por hacer, perdón, fraude, pues es lo que toca, no hay mucho que discutir. La ley debería ser pareja para todos y a ella le tocó por esta cuestión de incumplimiento y las leyes de Estados Unidos hay que respetarlas. Ahí no hay ningún problema. La cuestión es el debate que se generó a raíz de esto, que a mí me motivó a hacer una publicación que ahora les comparto eh, en mis redes sociales, específicamente en mi Facebook. También lo puse en mi Twitter, bueno, antiguo Twitter, ahora X. Lo que pasa es que en las redes sociales, sobre todo X específicamente, ya está demostrado científicamente que los algoritmos de X tienen un sesgo. O sea, el propio Grok, la inteligencia artificial de X, lo respondió, dijo que sí, que hay una tendencia a que se muestren más publicaciones de grupos derechistas, incels y otros sujetos bastante odiositos. Entonces en Facebook, como no, en Facebook tiene más alcance el tipo de publicación que no caiga dentro de esa dinámica. Y acá en pantalla aparece, tengo que ponerlo grande porque no puedo leer, lo que había planteado que tiene que ver con esta señora y es la idea de qué está detrás de todo esto, qué nos planteamos como cubanos, qué podemos hacer con todo esto. Entonces, la primera idea que yo quiero compartir con ustedes, ya dejando esta muela que todavía no he puesto el asunto, es en primer lugar que a raíz de toda la celebración que hay alrededor de que la señora sea expulsada, deportada a Cuba, porque fue una represora, la primera idea a plantear es que un juez en Cuba, un
un juez, no solo se dedica a condenar presos políticos. Esta señora, y no sabemos si era de qué instancia, bueno, al menos no sé, seguro puede ser que la noticia aparezca y no lo consulté bien. Más allá de la instancia en la que trabajaba, podía ser una sala de lo penal, de lo civil, o sea, ¿qué hacía? Juzgaba qué asesinatos, violaciones, robos, violencia doméstica, delitos económicos, ¿qué hacía? Es decir, un juez es ante todo un miembro, un personal, un empleado que se dedica a la administración de la justicia. Sería muy triste o muy exagerado decir impartición de la justicia. En Cuba se administra la justicia, como me enseñó un muy buen abogado cubano. Se administra, no se imparte. Entonces, los jueces administran la justicia y puede haberle tocado todo eso. Los jueces no se dedican a enjuiciar presos políticos, excepto a los que les ha tocado y han asumido que también podrían renunciar y no hacer esto. Entonces, eh, esto nos lleva a una problemática muy seria y es que si vamos a condenar, o sea, si en la Cuba post-Castro, en la Cuba que viene después de esta tiranía subcastrista, si nos dedicamos a castigar a todos los que hayan participado dentro de las filas del oficialismo, ya no la élite, esa oligarquía militar y partidista que destruye Cuba, sino todos los que hayan sido parte del engranaje, pues las cifras son aterradoras y las voy a compartir mientras leo. Por ejemplo, en Cuba existen aproximadamente, todos estos son cifras medianamente oficiales, 15.000 jueces. O sea, de primera y pata, en la Cuba post-Castro habría que condenar sin más, 15.000 jueces. No he mencionado todos los trabajadores del sistema penitenciario cubano, todos los trabajadores de tribunales, donde técnicamente hasta la tía Juanita que trabaja en el comedor de la fiscalía estaría presa. No tengo ninguna tía Juanita, para quienes son malintencionados y siempre están buscando la familia de uno para hacer daño. No lo tengo, no existe. Una tía Juanita trabajando en una, no sé, se me ocurrió, en el comedor de la fiscalía. Pues ya tenemos 15.000 personas para apresar, de jueces, entre jueces propiamente académicos y profesionales y los jueces legos, pues suman más de 15.000. El personal militar regular cubano llega casi a los 50.000, ¿sabes? Teniente, subteniente, coroneles, primeros, bueno, no voy a recitar el grado por si acaso, teniente, primer teniente, capitán, mayor, teniente coronel, coronel, primer coronel en caso de la FARC, general. También la FARC tiene también entre Brigada de Producción y Defensa, Ejército Juvenil del Trabajo y otros grupos subordinados a la FARC o que pertenecen a la FARC y que pueden ser considerados paramilitares o militares, da igual, pues 1.12 millones de personas. Mira cuánto vamos sumando. También solo la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior cubano tiene 15.000 miembros. ¿Cuántos vamos ya? El Partido Comunista tenía casi 800.000 miembros, más de 700.000 en el año 2021. En teoría debe haber decrecido, por supuesto, y muchos miembros del partido que deben estar regados, ¿no? Entre jueces, militares y demás. La Unión de Jóvenes Comunistas tenía más de 600.000 hace ya más de 10 años. En teoría debe haber decrecido también. Pero ¿cuánto estamos sumando? Si mañana, cuando caiga lo que tiene que acabar de caer, ese sistema que hay en Cuba, ocurre un proceso de enjuiciamiento, pues ya tenemos más de 1,5 millones de personas, y sumando yo muy mal, o sea, casi uno de cada 10 cubanos prácticamente tendría que ser enjuiciado, en realidad un poco más, porque aquí no sumé el personal completo del Ministerio del Interior, bueno, Ministerio del Interior, bueno, sí están todos los del partido, habría que ver, ¿no? Pero la cifra creo que puede llegar incluso a los 2 millones si nos ponemos técnicos, porque hay muchas personas que pueden trabajar para el régimen de manera extremadamente indirecta y pueden ser juzgadas. Entonces esto es un sinsentido. La Cuba post-Castro, si se dedica a castigar a todo el personal burocrático administrativo, simplemente empleados de todo el aparato represivo o ideológico de alguna medida castiga a personas, pues tenemos un problema muy grave con qué haríamos Cuba si el castrismo, luego de su triunfo, se dedicó a enjuiciar, a fusilar, a expulsar de Cuba, y la cifra fue mucho menor en términos proporcionales. ¿Qué país vamos a regalar o vamos a empezar a construir? ¿Con quién vamos a empezar a reconstruir la Cuba cuando caiga el sistema cubano? En teoría tiene que caer algún día. Si esta es la posición. Eso es muy, muy preocupante.
sobre todo porque Cuba se está despoblando y envejeciendo. Entonces habría que ver entonces con quién se cuenta para reconstruir esa isla. Y hay un problema muy, muy grave desde mi punto de vista, y que yo digo esto no por una cuestión moral, sino por una cuestión extremadamente práctica. Se necesita gente para construir Cuba. Si Cuba solo se va a construir con los anticomunistas, abro comillas, puros, los de pura raza, los de pura cepa, pues ya saben, a ver quién construye un país en Cuba. El otro elemento tiene que ver con qué es lo... Bueno, antes de pasar al otro elemento, me gustaría comentar también que en realidad esta idea de castigar a todos, yo creo que es parte de la mitología anticastrista innecesaria. El régimen comete suficientes desastres, lo ejecuta como para exagerar. Y es que parte en la narrativa anticastrista se ha levantado sobre la idea de que el pobre pueblo cubano ha sido secuestrado. Y es cierto que ha sido secuestrado por una oligarquía militar, eh, los hermanos Castro y toda su compañía, pero también es cierto que parte del pueblo cubano ha sido, vamos a decir, cómplice, partícipe de ese proceso. Es imposible que ese sistema, bueno, puede ser que sí, pero lo cierto es que a lo largo de los años sí ha tenido un apoyo. No discutiría cuánto mayoritario o no, no me interesa esa discusión, pero sí ha habido muchísimas personas que han participado, millones de personas, posiblemente más, o sea, millones me refiero a más de 1 millón, o sea, 2, 3, 4 millones en algún momento. Eso se ha ido reduciendo. Han participado del aparato, sobre todo en una época donde no existía el trabajo privado y la única manera de trabajar era para el Estado, y eso implicaba una serie de posicionamientos políticos serviles y de complicidad en muchos casos. Por tanto, ese relato no es realista. Hay que entender que Cuba no ha sido eso. Desgraciadamente, el régimen cubano ha contado durante mucho tiempo con apoyo de una gran parte de los cubanos. Voy a saltarme obligatoriamente el tema de la mayoría, que no viene al caso. Entonces, cuando dice que Estados Unidos no pueden entrar quienes han sido miembros del Partido Comunista, la Unión de Jóvenes Comunistas, los aparatos represivos, pues estamos hablando de casi 2 millones de cubanos que en realidad no pueden pisar el territorio de los Estados Unidos. Qué gran problema, resultado de una narrativa equivocada. Tumbar, derrocar, pensar cómo derrocar al régimen cubano, lleva también reconocer la verdad, reconocer que ha habido un proceso durante mucho tiempo, un gran convencimiento de muchos cubanos, por supuesto, que se ha ido desplazando. Eso también ha llevado a una política, a una posición totalitaria y autoritaria por parte de muchos miembros del exilio, donde se olvida que parte del trabajo es convencer a muchos cubanos de que rompan con el régimen, de que deserten, en vez de violentarlos para que lo hagan o amenazarlos, pues simplemente convencerlos. Y eso me lleva a un segundo punto, y es: ¿qué aporta esto? ¿Qué mensaje está mandando esto a las personas que están en Cuba? Hay una realidad. Si los cubanos que están en Miami no están dispuestos a hacer nada con su cuerpo por Cuba, solo enviar más restricciones para ver si el hambre termina de tomar las calles, si están dispuestos a eso, o sea, a no hacer nada, quiero decir, a que otro ponga el muerto, y además eh, le están diciendo a todas aquellas personas que forman parte de las filas del régimen, de los aparatos represivos, que una vez que se cambien de bando, que deserten, que es la palabra bonita, los van a estar esperando para juzgarlos moral, en este caso judicialmente también, porque después podemos pensar en cómo el Estados Unidos se enteraron que esa señora tenía esa realidad. Ahí puede haber su historia oculta, solo sospecho. Y es que todo esto, regresando, nos está enviando un mensaje a las personas que están en Cuba que no deserten del oficialismo, en vez del que el mensaje sea: deserten, son bienvenidos, van a ser recibidos, siempre que no sean criminales, siempre que no hayan sido personas como el señor sin casa que administra Cuba, el bodeguero mayor, el señor Díaz-Canel, que dio la orden de combate, siempre que no hayan sido personas que dieron órdenes de reprimir, de maltratar, pues los cubanos deberían, que están en Cuba, recibir la señal de que pueden cambiarse. Pues no, la señal que se les está enviando es que no se cambien, porque si se cambian van a ser violentados, van a ser agredidos, van a ser vigilados y acosados. Y eso les está diciendo a las propias filas del régimen que se aferren, que defiendan mucho más al régimen a capa y espada. Eso deja la estrategia implícita en la ferocidad de Miami en la nada. ¿Quién va a tumbar el régimen? Ya sabemos que no va a ser la gente de Miami. El pueblo al cual desde Miami quieren que pase más hambre, a ver si acaba de tumbarlo. Es que ni siquiera se puede contar con las que las propias filas del régimen se rompan
porque van a tener miedo de pasar por esto. ¿Qué dirigente partidista cubano con vergüenza, si es que existe? Supongamos que existe. ¿Qué militares honestos van a romper con el régimen? De pronto un día van a decir, se acabó, no quiero más. Si el día que decidan hacerlo, lo van a estar esperando del lado de acá. Esto, por supuesto, no quiere decir que la señora en cuestión se haya arrepentido, haya cambiado algo, sino simplemente hablo del mensaje que se está enviando a Cuba. Y ese mensaje es muy triste desde el punto de vista, no muy triste, es muy torpe desde el punto de vista político, al menos como yo lo entiendo, por esto. Es quién. Ya tampoco se puede contar con ese grupo de personas, ni siquiera con la posibilidad. Si el día de mañana el pueblo cubano de nuevo, de manera espontánea, decide tomar las calles, pues los militares van a tener una razón más para seguir reprimiendo, y es, si me cambio de bando, si llego a donde están ellos, me quito mi uniforme y me sumo a la marcha, cuando se acabe la marcha van a decir, este era un represor. Entonces hay un problema práctico aquí, desde el punto de vista estratégico. El exilio o las voces más visibles a nivel de redes del exilio nos siguen dejando en el mismo problema. Es quién va a liberar Cuba. Por último, hay un elemento que me llama la atención y tiene que ver con lo moral. Y lo dejé para el final, para que parezca que es lo menos importante, cuando en realidad lo es. Y es qué se busca aquí, qué hay detrás de todo esto. Yo no veo en redes comentarios que tengan que ver con reparar si esta señora tuvo víctimas en un sentido político, porque si un día como jueza condenó a alguien por robar, por matar, por violar la ley, hay que recordar que más allá de que en Cuba hay una tiranía, existe una serie de comportamientos que la justicia administra de todos modos, a su manera, a veces terribles, a veces deficientes, pero que están ahí. Otros totalmente injustos, como el hurto y sacrificio de ganado mayor, pero otros justos, como la condena al asesinato, a la violación, imagino que homicidios, robos, la lista es larga, ¿no? Si hay alguna víctima política de esta señora, no hay ningún comentario de alguien mostrando algún caso de alguna víctima política de ella o haciendo un llamado a reparar. Y es que todas estas situaciones, cuando ocurren, no hay un debate alrededor de la reparación. Es como si la reparación a las víctimas no es un objeto de debate, tampoco hay un debate sobre la justicia, un debate sobre qué es lo que más conviene a la reconstrucción de Cuba, al bien de esa nación destruida que es Cuba. ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué es lo preferible para Cuba? Que el día de mañana o desde hoy ya estemos haciendo persecuciones y no discutiendo un proyecto de país, que haya una movilización para linchar a personas por el simple hecho de haber trabajado dentro de determinados instrumentos, organizaciones, brazos del régimen sin una demostración clara. Es decir, tal y como hizo Castro, que fusiló a personas por el simple hecho de haber trabajado para Batista. Pues eso es lo que se está proponiendo, totalmente absurdo, sobre todo por la cantidad de personas que han trabajado para el régimen cubano, en un sentido dentro de las instituciones cubanas. Ahí puede coger hasta los directivos del ICR, ahí puede coger cualquier persona, incluso sin haber hecho algo. Y esto, vuelvo al punto inicial, ¿dónde nos deja como país? Y ese dónde nos deja es lo que más me preocupa en estos casos, que es que queda fuera del debate, no hay un debate sobre el bien de la nación, hay simplemente un impulso de venganza y no es una venganza objetiva, o sea, no vi a nadie, reitero, haya sido víctima de esta señora, es simplemente una venganza cósmica, una venganza aleatoria, una venganza, perdón, coloquial y de barrio, barriotera, que diría coloquialmente, me sirve cualquiera. Me sirve cualquiera para ofender, denigrar, gritarle represor, no importa si realmente lo fue o no. Y ese debate escapa, por supuesto, de nuestra querida comunidad de youtubers, monetizadores. No tengo ningún problema con la monetización, al contrario, me gustaría monetizar también en algún momento. Nuestra comunidad de youtubers ha ignorado este tipo de fenómenos y ha, bajo la idea de que se politice la comunidad cubana, pues la ha politizado en la revancha, en la venganza. No digo que todos, pero es parte de lo que se promueve en la comunidad de youtubers políticos cubanos, lo cual merece su propio episodio. Entonces, hasta aquí. Al final he mirado la cámara un poquito, pero me siento más cómodo grabando así. Yo les agradezco quienes hayan llegado hasta el final de este espacio. Al final tuve en pantalla también mi publicación, ni la miré, ni caso le hice, solo he mirado la pantalla a ver que todo esté bien, que esté grabando.
si pueden, por favor, suscríbanse. En las próximas semanas estaré anunciando algunos cambios, más bien unas ayudas, que no es dinero, por cierto, que estaré pidiendo a quienes se suscriban a este programa. Y adelanto, simplemente estaré migrando este podcast a otra plataforma y quiero, bueno, evidentemente que tenga la ayuda de que vayan hacia esa nueva plataforma. No hay que hacer nada, es solo instalar una nueva aplicación. Pero bueno, eso es más adelante. Yo por ahora les agradezco su compañía. No se fijen en no se ve mucho, en el reguero que hay en la mesa. Gracias por todo. Un fuerte abrazo.